Aquí un compilado de los peores consejos, combinados los míos con los suyos que me dejaron ahí. Y vamos a empezar con número 1. Tocar rudimentos te hace mejor en la batería. Esto puede ser polémico para algunos, pero esto es falso. Si tocas puros rudimentos, te vas a hacer mejor en tocar rudimentos, no la batería. Si esto fuera cierto, los percusionistas de orquesta serían los mejores bateristas del mundo. Pero es que corriges postura, las manos, la posición, las dinámicas, los golpes, etcétera, etcétera. Eso lo puedes hacer en la batería y sin necesidad de tocar ningún rudimento. Pero es que te da más técnica y control en las manos. Y sí, esto es cierto, pero no automáticamente se traduce en ya toco mejor la batería cuando toco muy bien mis rudimentos. Vuelvo a lo mismo, los percusionistas de orquesta serían los bateristas más increíbles del planeta si esto fuera completamente cierto. Entonces, ¿cómo me vuelvo mejor en la batería? Tocando la batería, te vuelves mejor en la batería. Entonces, ¿no sirve practicar rudimentos? Sí sirve, por todo lo antes mencionado, pero no en sí mismos te van a hacer mejor baterista. Aplicar las herramientas que practicaste en rudimentos en la batería y practicar la batería aplicando estas herramientas te va a hacer mejor en la batería. Segundo peor consejo en la batería, este también me lo decían mucho, no debes enterrar el beater del pedal en el parche del bombo. O sea, tienes que pegar y regresar el beater, no dejarlo enterrado en el parche. Incluso yo mismo en algún video he dicho que cuando le pegamos a un tomo a la tarola, siempre pensar el golpe hacia afuera, o sea, de manera que golpeamos y como si el golpe estuviera acá arriba para dejar vibrar lo más posible el tambor. Dejar la baqueta enterrada en el parche, lo que va a pasar es que vas a mutear el parche y vas a impedir que resuene. Al menos que estés buscando ese sonido, la verdad que lo mejor es dejarlo resonar lo más posible. Ahora bien, en el bombo no se traduce 100% esto porque el 95, si no es que el 99% de los bateristas tenemos algo adentro del bombo, almohadas, cobijas, foamies, lo que sea. Entonces ya estás muteando el tambor antes de siquiera pegarle, cual a la hora que le pones todo este material ya lo estás asordinando. Entonces este asunto de que debes dejar resonar el parche lo más posible al no pegar el beater al bombo, no digo, el argumento ya no se cumple al 100. Aún así, si tienes material adentro del bombo, también hace diferencia si lo dejas enterrado y si lo dejas atrás. Pero en realidad lo que pasa es que suena diferente. El parche está tan muteado con todo este material. Si va a sonar diferente, va a sonar mejor. No tengo idea, porque esto es 100% contextual. ¿Necesitas ese golpe aquí o necesitas ese golpe acá? Y eso pues va a depender. No es mejor ni peor, son dos sonidos diferentes, dos maneras de tocar, las dos funcionan, todo es contextual en el contexto, qué contexto estás para hacer sonar lo que sea que quieras hacer sonar. Si quieres aplicar 100% este consejo, tienes que quitarle todo al bombo, tocar sin nada y ahora sí, dejar el bombo pegado al parche y traértelo va a hacer bastante diferencia y de hecho de vez en cuando lo recomiendo que lo hagas si es que no lo haces para que aprendas a trabajar con el reverb natural del cuarto, cosa de la que jamás te habla, nunca jamás he escuchado a nadie hablar de esto, entonces también ese asunto te va a servir bastante. Tercer peor consejo para bateristas, probablemente este aplique para cualquier músico y esto es, si soy muy bueno en mi instrumento, en la batería en este caso, me van a contratar o voy a conseguir trabajo. Esto, digo, estamos en el 2023 cuando se grabó este video, esto hoy día ya no se traduce nada. Si alguna vez esto fue real, tal vez fue en los 70s, en los 80s, cuando todo era de boca en boca. Pero hoy en día y en el mundo en el que vivimos, redes sociales y demás, esto ya es obsoleto. Ser muy bueno en tu instrumento es una realización personal. Tú practicas por meses, años, porque tú quieres ser mejor y básicamente es todo. Esa es la única razón. Si quieres que te contraten para hacer eso que tú haces, es otra habilidad, punto y aparte. ¿Ser más hábil en el instrumento no me va a abrir puertas? Sí, puede que sí, tienes más acceso a X, Y cosas, pero la verdad no es definitivo, ya no se traduce, yo soy el mejor haciendo esto, por ende me van a contratar para hacer esto otro y no me tienen que creer, váyanse a cualquier red social que usen, busquen bateristas y se van a dar cuenta que va a haber gente que pues no toca gran cosa, ni siquiera voy a decir que tocan mal, pero no tocan nada extraordinario y tienen un following impresionante y venden merch, jamás salen de su casa y les va bastante bien como músicos. Ese es el mundo en el que vivimos hoy, no me estoy quejando, así es esto, punto. Lo mejor que te puedo decir es entiende el mundo en el que vives, adáptate a lo que está pasando, súmalo con tu experiencia, que esa sí es única, súmalo a lo que está pasando en el contexto de hoy en el mundo y ahora sí vas a tener más oportunidades de poder proyectar lo que sea que tú hagas, aventarlo a alguien a quien realmente le interese. Si haces esto, muy pronto te vas a dar cuenta que la habilidad para que te contraten es muy diferente porque tienes que marketearte, tienes que publicitarte,
tienes que grabarte, tienes que editarte, tienes que escribir, tienes que publicar, tienes que subir, tienes que saber moverte en redes, no subir cosas a redes. Y esto es una habilidad, les digo, que hoy en día para mí es esencial para un músico, probablemente para cualquier profesión, pero en música es esencial. Número 4, no cuentes, siéntelo. Este es de mis favoritas. Parece una respuesta súper reveladora que te está abriendo la mente a un mundo completamente desconocido. No cuentes, siéntelo. Pero en realidad esta respuesta no dice ni explica absolutamente nada. Por ejemplo, no sé cómo entrar en esta canción. Pues siéntelo. Es que este remate sé cómo se hace, pero no sé en qué parte del compás da, no sé en qué parte exactamente de la canción debo empezar y en dónde debo de salir. Tú nada más escúchalo y siéntelo. Si bien sentir la música es una herramienta útil para cualquier músico, no es nada fácil de dominar. Para llegar a sentirlo, tienes que pasar antes por un proceso de análisis, un proceso de práctica, un proceso de entendimiento, un proceso de racionalización bastante grande la mayoría de las veces. Por supuesto, hay gente que tiene mucho talento y demás, no necesita tanta, digamos, instrucción, pero esto es realmente el 1% de la población. Todos los demás tenemos que pasar por este proceso de la manita donde se mueve y le cuento el 1 y después muevo la manita y después cuento el 2 y después muevo el piecito. Ese es el proceso para todo el mundo, y sentir la música no va a venir como ninguna respuesta viable, ninguna explicación que me esclarezca absolutamente nada. Esta solución cuasi mágica de siéntelo hasta me parece de repente una salida fácil de alguien que no sabe explicar algo, de algún maestro que no quiere o no sabe explicar algo a conciencia, y cuando le dices no puedo hacer esto, nada más te dice tú siéntelo. O sea, me parece una respuesta, una salida bastante fácil, como que yo ya te dije qué hacer. Si a ti no te sales, no puedes, es porque tú eres malo para la batería, lo cual es una tontería. Entonces sí, siente la música, pero entiende que para sentir la música hay un proceso acá enorme de trabajo consciente que tienes que pasar antes de sentir la música. Los siguientes peores consejos son de los que me dejaron ahí en la publicación esta que les digo en mi canal. No sé si fue en la página o en mi canal de YouTube. Y escogí como lo peor de lo peor de lo peor. Digo, había bastante material de dónde agarrar, pero escogí como lo peor de lo peor de lo peor que definitivamente no debe ser. Y antes de continuar, si te está gustando este video, no olvides tirarle un rimshot ahí al botón de like y seguimos adelante. Número 5. Entre más fuerte toques, mejor. No sé, no tengo ni siquiera explicación cómo decirte. Imagínate que cualquier instrumento musical, tu maestro de violín te dice entre más fuerte suene, mejor. O el de trompeta te diga entre más fuerte suene, mejor. O cualquier instrumento. No porque la batería, percusión tiene la facilidad de levantar un sonido alto, significa que tienes que hacerlo. Este sí es bastante mal consejo. Número 6. No toques la tarola y el bombo al mismo tiempo. Suena feo. Este lo entiendo y lo voy a explicar porque sí, si estás tocando bombo y tarola al mismo tiempo y no lo haces exactamente al mismo tiempo, va a sonar un flam. Ese flam sí es terrible. De hecho, ese es una de las que auditivamente me dice el baterista no está muy bien preparado o le falta práctica cuando escucho ese plam entre bombo y tarola. Entonces entiendo de dónde viene este mal consejo, pero les voy a decir aquí, y lo voy a voltear como el mejor consejo que les puedo dar: aprendan a hacer este ritmo. Lo van a usar bastante, yo lo uso bastante cuando voy a grabar con alguien. Es lo más pedido, dame nada más 4 on the floor, tarola 2 y 4, vámonos con ese beat. Es lo más pedido en el estudio y me lo piden bastante porque saben que lo puedo hacer sin problemas. Tirar un bombo y tarola al mismo tiempo es lo más usado, es lo más común, es súper poderoso siempre y cuando esté bien tocado. Y esto es tantito peor si estás en el estudio de grabación, porque si dejas flams entre bombo y tarola, también es bien difícil la edición. Con todos los micrófonos que tiene la batería, es bien difícil la edición de bombos y tarolas. Entonces también es un infierno para el ingeniero de audio. Entonces, todo lo contrario, practica eso. Recuerdo hace muchos años cuando un maestro me hizo notar este asunto de que no, tienes que emparejar ese bombo y tarola porque si no, prácticamente no sabes tocar. Así me lo dijo. Y en ese entonces no lo entendí. Con los años ya entendí qué quería decir. Si esos bombo y tarola no están en el mismo lugar, realmente no sabes tocar la batería. Entonces lo mejor que les puedo decir, pónganse a practicar ese ritmo, domínenlo y nada más hacer eso, practicar eso, tenerlo bien, va a arreglar muchísimas cosas en su manera de tocar. Número 7. No toques con metrónomo porque te vuelves robótico. Este es un clásico de clásicos de clásicos. Este lo escucho hasta el cansancio desde gente que muy experimentada, desde gente que no sabe nada. Si tocas con metrónomo te vuelves frío, si tocas con metrónomo te vuelves una máquina, si tocas con metrónomo no tienes alma. Y bueno, esto es una tontería hecha y derecha. Lo he dicho antes, ya quisieras que el metrónomo tuviera el poder de convertirte en una máquina de ritmo, ya quisieras, es prácticamente imposible. Lo he dicho antes y lo sigo diciendo, cuando tengas un metrónomo, lo único que tienes que hacer es cambiar la palabra metrónomo
metrónomo por músico. Voy a tocar con un metrónomo. Ah, voy a tocar con un músico. Listo, eso es lo que está pasando, estás acompañando un metrónomo, eso es lo que estás haciendo. Y al igual que tocar con otro músico, hay que escucharlo, hay que seguirlo, puedes jalar, puedes empujar el tiempo como lo harías con cualquier músico y mantenerte grooveando sin ningún problema, con la diferencia que vas a tener una guía que te va a decir, hey, espérate, ya es demasiado, te estás quedando demasiado atrás, o espérate, te estás acelerando demasiado, como lo haría cualquier músico si estuvieras tocando con cualquier otro instrumentista. ¿Qué otros malos consejos les han dado como bateristas? Déjalos acá en comentarios a ver si podemos armar una segunda parte de este video si les ha gustado. No olvides suscribirte al canal, compartir el video, recuerda que ayudas bastante haciendo eso. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.